Lucas 8:40. Voy a leer para ustedes la versión Reina Valera 1960. Leo para ustedes la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Hasta ahí vamos a leer. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu inmensa misericordia en nuestras vidas. Eres digno, Señor, de toda gloria, honra y adoración. Padre, en esa hora no te pido que me quites, te pido que me uses como un instrumento tuyo y como un vaso de honra. Padre, sé tú hablando y llenando nuestras vidas con tu presencia. Echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de interrupción y de incredulidad que no tiene parte ni suerte, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar dándole gloria a Dios. Aleluya. La Biblia nos registra que en aquel momento Jesús era recibido con gozo por una multitud. Esta multitud necesitaba y quería oír a Jesús hablar. Pero en medio de aquella multitud se apareció un hombre que no era común. Un hombre que no era común ni corriente y tampoco era cualquier campesino ni cualquier persona. Era un principal, era el jefe de la sinagoga. El principal de la sinagoga de Capernaum. Es decir, cuando este hombre llegó entre la multitud sabía quién era el hombre que llegó a ese lugar. Era un hombre fácil de reconocer porque quizá muchos lo veían en los servicios. Porque un jefe de sinagoga se encarga de administrar el templo, pero también de ocuparse de los mensajes, de ocuparse de los rabinos. Era un hombre famoso, era un hombre importante en la sociedad de Capernaum. En aquella multitud que esperaba a Jesús, este hombre era conocido. Pero la Biblia dice que este hombre no llegó haciéndose el importante, sino que llegó con una actitud de humillación. El hombre llegó a aquel lugar con una desesperación tal que no le importó que hubiera una multitud que lo conociese, sino que llegó y se postró a los pies de Jesús. La actitud de humillación de Jairo demuestra que a él no le importó quién lo estaba viendo. A él no le importó ser el jefe. A él no le importó tener recursos. A él no le importó ser quien fuera en la tierra, porque él sabía que tenía que acercarse a aquel que tenía la solución. ¿Qué era lo que oprimía a Jairo? Una hija en casa, su única hija, que agonizaba, que estaba a punto de la muerte. Te pregunto, ¿por qué Jairo no se fue y se arrodilló delante del médico? ¿Por qué Jairo no fue y se arrodilló delante del curandero? ¿Por qué Jairo no fue y se arrodilló delante del Sanedrín? ¿Por qué Jairo no fue a otro lugar? Porque él sabía que en el único que había salvación y respuesta era en Jesús. ¿Por qué Jairo no se arrodilló ante el mejor médico de la región del país? Porque sabía que ni el mejor médico podía salvar a su hija. Él sabía que solo en Jesús había salvación y había sanidad. En la versión de Marcos 5, la versión dice que este hombre se acerca a Jesús y le dice: porque solamente tú la puedes salvar y sanar. Jairo se acercó con la actitud de humillación porque sabía que en Jesús había respuestas. Pero resulta que en medio de la desesperación de Jairo, en medio de su humillación, había otra mujer que se atravesó en el camino con la misma actitud de humillación. Porque sabes una cosa, el humilde, el que se humilla, ese será exaltado. Estos dos milagros se conectan de una misma forma a través de la humillación.
Así como Jairo llegó y se postró a los pies del maestro, la mujer del flujo de sangre también se arrodilló. También el del suelo dijo: si tan solo me acerco a Jesús y toco el borde de su manto. Esta mujer no había esperado 5 minutos, estaba esperando durante 12 años por una solución. Y mientras el milagro de la mujer del flujo de sangre se atraviesa, recordemos a Jairo en la historia todavía desesperado porque cada minuto contaba para su hija. No era cualquier enfermedad, no era una gripa, no era un dolor de cabeza. Se le estaba muriendo su única hija. El hombre estaba desesperado. El hombre ya no sabía qué hacer. Y el único que lo podía ayudar se había detenido a mitad de camino. Y en esos minutos de espera, para Jairo podían parecer una eternidad. Tal vez Jairo decía: pero rápido, maestro, se va a morir y si no alcanzas a llegar. Pero Jesús estaba ahí haciendo un milagro en la vida de otra mujer que también tenía una necesidad. Jairo quizá le tocó esperar unos minutos, pero la mujer del flujo de sangre llevaba 12 años esperando. Tal vez tú digas que el Señor me ha hecho esperar mucho. Y tal vez lo que tú has esperado son días, son meses. Pero esta mujer llevaba años esperando. Jairo desesperado, solo tenía que esperar unos minutos. Solo eso, minutos. Pero la mujer llevaba años esperando un milagro. Pero la situación con Jairo era que era de vida o muerte. Y mientras él esperaba, se acercaron esos vecinos, esos amigos que muchos de nosotros tenemos alrededor. Se acercaron y le dijeron: Jairo, ya tu hija murió. No molestes al maestro. Usted se imagina a Jairo en aquel momento. Su única esperanza prácticamente se había acabado. En la humanidad y en la lógica de Jairo, el milagro solo podía suceder si su hija estaba viva. En la lógica de Jairo. Pero mientras Jesús estaba ahí hablando con la mujer del flujo de sangre, Jesús escuchó lo que a Jairo se le habló. Jesús escuchó cuando le dijeron: Jairo, ya no molestes a Jesús, ya no molestes al maestro. Ya no hay nada que hacer. Hay gente allá afuera que te dice: ya no hay nada que hacer contigo. Ya no hay nada que hacer con tu hijo, ya no hay nada que hacer con tu hija. Ya no hay nada que hacer con tu esposo, con tu esposa. Ya no hay nada que hacer en tu casa. Pero mientras estos hombres le decían: Jairo, ya no hay nada que hacer, Jesús, todavía pendiente de Jairo, se acerca y le dice: Jairo. Le da 2 órdenes y una promesa. Jairo, no temas, cree solamente y ella será salva. 2 órdenes y una promesa cambiaron la vida de Jairo. Y yo te vengo a decir de parte de Dios que si tú eres una iglesia que aprende a humillarse, a expresar su fe y a esperar en Dios, hay 2 órdenes y una promesa para ti. Iglesia, no temas, cree solamente y tú serás salva. Iglesia, aprende a humillarte. Aprende a ser paciente durante la espera. Porque como la mujer del flujo de sangre, pueden ser años lo que esperes, pero como también pueden ser minutos. Pero de que el milagro viene, el milagro viene. De que Dios se va a glorificar en tu casa, Dios se va a glorificar en tu casa. Porque es que a veces nosotros queremos todo de la noche a la mañana. Yo me imagino a Jairo: no, pues ya no hay nada que hacer. Y el dolor y la tristeza. Pero Jesús diciendo: espérate lo que yo voy a hacer. Hay un punto en el que nosotros comenzamos a perder la fe. Cuando Jairo llega con el maestro, demuestra fe. Demuestra fe al decirle: solo tú la puedes salvar.
Tú puedes hacer algo por ella, tú la puedes sanar. Ahí demuestra fe. Pero en un momento del proceso resulta que al escuchar voces extrañas, nuestra fe comienza a ser modificada por asuntos externos. Silvia dijo algo ahorita que ministraba, dijo, el entorno hace ruido. Y a veces nuestro entorno hace ruido para que perdamos la fe. El entorno de Jairo en aquel momento estaba haciendo ruido para que el hombre que había creído arrodillado delante de Jesús después comenzara a dudar si algo podía suceder. El entorno de Jairo y las voces que Jairo escuchó lo desalentaron, le movieron la fe. Pero entonces apareció Jesús y no le dio el milagro enseguida, le dijo, espera, cree. Porque hay una iglesia que tiene que esperar y que tiene que creer. Hay una iglesia que no se puede alimentar de lo que dice la voz de afuera. Hay una iglesia que no se puede alimentar de lo que dice la noticia, de lo que dice el periódico, de lo que dicen las redes. Hay una iglesia que se tiene que mantener confiando. Hay una iglesia que se tiene que mantener en fe. Que donde otro está dudando, yo sigo creyendo que tengo un Dios vivo. Y que el que hizo la promesa y el que dio la orden la va a cumplir. Porque no se trata de mí, de este vaso. Se trata de lo que Él depositó en mí. No se trata de ti, sino de lo que Él depositó en ti. Él depositó a su Santo Espíritu sobre ti. Hay un sello en ti. Tú estás sellado. Tú estás apartado. Tú eres escogido. La mujer del flujo de sangre en aquel momento fue sellada. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. ¿Sabes una cosa? Ella tuvo que esperar 12 años. Y en esos 12 años no tenía casa, no tenía dinero. La Biblia dice que lo perdió todo entre médico y médico. La Biblia dice que se quedó sin nada. Y en aquel tiempo una mujer con ese padecimiento era echada fuera de la ciudad porque se consideraba impura. Ya la mujer se había quedado sin absolutamente nada. Y tal vez tú hoy digas, es que Dios ha permitido que yo me quede sin nada. Dios ha permitido que yo me quede con las manos vacías. Pero la Biblia a mí me enseña que el día que ella se quedó sin nada, ese día sucedió el milagro. Porque a veces Dios te tiene que quitar todo para que veas que Él es todo. Ella quizá en un momento tuvo dinero para gastar en médicos. Tuvo dinero para irse al mejor hospital de Culiacán. Pero Dios le tuvo que quitar todo para que se diera cuenta que solo la humillación trae bendición. Solo en la humillación hay milagros. Quizás tú en algún momento lo tuviste todo, pero cuando tenías todo, no te acordaste de ese Dios que te dio todo. Y tal vez hay un punto en que tenemos que perderlo todo para reconocer que Dios es todo en nuestra vida. El día que te quedes con las manos vacías y que digas ya no tengo nada, ese día vete al altar. Ese día humíllate en el altar. Porque allí está tu recompensa. La recompensa de Jairo no estaba siendo el mejor jefe de la sinagoga, el mejor sacerdote de la sinagoga, el principal, el que lo tenía todo, el famoso. La bendición y la provisión y el milagro de Jairo estuvo el día que se humilló. Cuando una iglesia aprende a mantenerse en el nivel de humillación delante del Padre, la iglesia nunca deja de recibir la bendición del Padre. La Biblia dice, si mi pueblo se humillare y orare, yo lo sanaré, dice el Señor. Yo sanaré su tierra. Hay sanidad en la humillación. Eso me enseña la Biblia. Hay sanidad en la humillación. Y no solo con ese verso bíblico, sino lo que le pasó a Jairo y a la mujer del flujo de sangre, me enseña que en la humillación hay sanidad. Que en la humillación hay milagros. Jairo nuevamente a la escena. Jesús diciéndole,
Jairo, no temas, cree solamente. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento Jairo tenía que entender lo que Jesús dijo un día. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda orden que salga de la boca de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es que la gente allá afuera dice otra cosa. Yo no vivo de lo que la gente del mundo dice. Yo no vivo de lo que el hombre piensa de mí. Yo vivo de lo que Dios dijo de mí. Yo vivo de lo que Dios habló de mí. Yo no vivo del que dirá la gente. Yo vivo del que me llamó. Yo vivo del que me escogió. No, es que la gente tiene una versión equivocada de mí. No importa. No importa, porque yo no vivo de lo que la gente crea o considere quién yo soy. Mientras yo sé que mi condición de humillación no ha cambiado. Que mi condición de humillación sigue igual. Hay una iglesia que tiene que aprender a que no hay otro en el que va a encontrar el milagro, solo en Jesús. Jairo no lo encontró en nadie más, solo en Jesús. Un hombre con todo el conocimiento, letrado, inteligente. Y hoy el hombre cree que con la ciencia puede negar al Dios que nosotros adoramos. Pero el día que se ve en la posición de Jairo, ese día se humillan. Ese día confiesan al Salvador. Ese día reconocen que no hay letra, no hay médico, no hay diagnóstico, no hay máquina, no hay medicamento, no hay vacuna. Solo hay un Cristo que salva y que salva. Solo hay un Jesús que tiene poder para restaurar los hogares. Solo hay un Jesús que tiene poder para restaurar familias. Solo hay un Jesús que tiene poder para transformar el corazón del hombre. Solo un Jesús, solo un nombre sobre todo nombre. Solo en Cristo. Y Jairo dijo, en Él voy a encontrar solución. Y la mujer del flujo de sangre dijo, en Él voy a encontrar solución. Todo el que se acercaba a Jesús en posición de humillación recibía un milagro. Señor, si tú quieres, sáname. Quiero, sé sano. Jairo reconoció a Jesús como su sanador. Hay una iglesia que tiene que caminar dándole a Jesús el lugar que le corresponde en su vida. Hay una iglesia que tiene que caminar dándole a Jesús el primer lugar y reconocer quién es Él en nuestra vida. Otra de las cosas que Jairo hizo fue expresar su fe. ¿Qué hizo la mujer de flujo de sangre? Expresar su fe. Hay una parte donde Jesús le dice a los discípulos, y ustedes también quieren irse, porque ya muchos discípulos se habían ido. Y hay un momento donde Pedro responde, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Juan 6:68, ¿a quién iremos? ¿A quién voy a ir? ¿Quién va a ser mi doctor por excelencia? ¿Quién va a ser mi proveedor? ¿Quién va a sanar mi vida? Si solo tú tienes palabras de vida. Porque una palabra de la boca de Jesús resucitó a la hija de Jairo. Niña, a ti te digo, levántate, porque en la boca de Jesús hay autoridad, porque en el nombre de Jesús hay autoridad, porque en el nombre de Jesucristo de Nazaret hay autoridad. Una palabra de la boca de Jesús. De eso vives tú y por eso estás aquí. Porque una palabra que salió de la boca de Dios te selló. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo se reconoce un verdadero cristiano? A un verdadero hijo de Dios. Cuando él dice, fallo, me equivoco, pero aún así no me puedo apartar de Cristo. Porque entendí que ¿a quién iré? ¿A quién voy a ir? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo en Él encuentro todo lo que yo necesito. Un verdadero cristiano es aquel que dice, no me puedo despegar de Cristo. Me selló de tal manera que no encuentro saciedad en ningún otro lugar. Me marcó de tal manera que solo lo puedo reconocer a Él como mi Señor. Me apartó de tal manera
que no puedo vivir apartado de Cristo. Y aunque lo intentes, siempre vas a volver. Y siempre vas a volver y siempre vas a volver porque hay una marca en ti, un sello de que lo reconoces a Él como tu Señor. Jairo aquel día reconoció a Cristo en su vida y en su casa. Y a veces, tristemente, tiene que venir la prueba para que la gente reconozca que la solución solo en Cristo se puede encontrar. Tristemente, a veces la enfermedad tiene que visitar, incluso la muerte. Pero ni la muerte ni la enfermedad son cosas que estén fuera de la autoridad de Cristo. Porque Él venció a la muerte. Y Él tiene poder y tiene autoridad en todas las áreas de nuestra vida. ¿A quién iré? Dice Pedro. ¿A dónde voy a irme? El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Porque es tanto el peso de Dios sobre nosotros que no podemos renunciar, que no podemos encontrar en otro lugar a alguien como Él. Porque hemos conocido la verdad y esa verdad nos hizo libres de la mentira del diablo. Porque tuvimos un encuentro con Cristo que nos cambió, que nos marcó. Como la mujer de aquel pozo, la mujer samaritana. Tuvo un encuentro que la marcó tanto que ella reconoció que aquel era el Hijo de Dios. Que nadie más podía encontrar palabras de vida. ¿O por qué Pedro le decía, solo en ti hay palabras de vida? Porque Pedro aprendió a conocer a Jesús mientras caminó con Él. Y Pedro sabía que aunque daba miedo andar con Jesús, que aunque daba miedo caminar con Jesús, que aunque no era fácil, que aunque era difícil, que aunque eran perseguidos, él entendió que no podía apartarse de Él, porque ya se había vuelto una necesidad. Y cuando alguien de verdad tiene un encuentro con Cristo, Cristo se vuelve necesidad. Cristo se vuelve como el aire que respiramos, porque lo necesitamos, porque entendimos que Él sació lo que en el mundo nadie pudo saciar. No hay otro lugar, no hay otro nombre, no hay otro doctor, no hay otro padre, no hay otro sanador, no hay otro salvador. Solo Cristo es el único camino al Padre. Solo en Cristo hay camino, hay salvación y vida eterna. ¿Por qué palabras de vida? Porque cuando los discípulos atravesaban tormentas y cosas que no entendían, cualquier palabra que saliera de la boca de Jesús les reconfortaba. Porque Jesús siempre sabía qué decir. Jesús siempre sabía qué era lo que había en cada uno de sus corazones. Por eso Pedro reconocía que solo en Él había palabras que le daban vida a su espíritu. Y cuando tú tienes un encuentro con Jesús, ese encuentro con Jesús te cambia. Dime tú, ¿a quién le podemos pedir que nos dé seguridad en este tiempo en el que vivimos? Podemos ir con el gobernador a decirle que nos proteja, que nos cuide. Podemos ir con el del ejército a decirle que nos proteja. Puedes ir con tu papá, con tu mamá, con tu esposo o esposa a decirle que te proteja. No. Solo en uno hay confianza. Solo en uno hay seguridad. Solo en uno puedo descansar confiadamente. Que aunque me encuentre en el valle de sombra de muerte, que aunque el lobo, león, oso me aceche, el pastor está conmigo. Porque no me encuentro en soledad. Él es el que guarda mi vida. Vuelvo y te recuerdo las palabras de los apóstoles. ¿A quién iremos? ¿A quién le vamos a ir a pedir? Sáname. ¿A quién le vamos a ir a pedir? Provéeme. ¿A quién le vamos a ir a pedir? Cuida mi casa, cuida mi familia, cuida mis hijos, cuida mi matrimonio. ¿A quién? ¿A quién? ¿Y quién nos respondería? Solo Jesús.
Solo Jesús. ¿O por qué? ¿Por qué si había en aquel momento sacerdotes, rabinos, conocedores de la palabra, por qué ellos no sanaron a la mujer del flujo de sangre? ¿Por qué ellos no sanaron a los leprosos? ¿Por qué Jairo mismo no pudo ir y orar por su hija? ¿Por qué? Porque si había un conocimiento de las leyes, no había manifestación del poder de Dios. Porque solo en Jesús hay vida eterna. Solo en Jesús hay libertad. Solo en Jesús podemos encontrar un amor que no tiene condiciones. Yo me imagino a Jairo desesperado, pensando qué voy a hacer. Y lo primero que se le ocurre, voy a ir a buscar a ese que dicen que sana. A ese que dicen que sanó leprosos, voy a ir a buscarlo. Él me puede ayudar. Me imagino que Jairo solamente había escuchado vagamente de Jesús. Tal vez ni siquiera lo conocía en persona, pero tuvo la fe para ir a buscarlo. Tal vez tú de oídas solamente has oído del poder de Jesús, pero créeme, Él puede hacer un milagro en tu casa. Él puede hacer un milagro en tu familia. Pero espérenme. Para que el milagro suceda, tenemos que ser como Jairo y mostrar 3 cosas: humillación, fe y paciencia. Porque Jairo demostró paciencia. Cuando le dijeron ya se murió, pero Cristo le dijo: no temas, cree solamente. Ella será salva. Jairo recibió una promesa. Recibió una promesa no de cualquiera, del que había sanado a una mujer que por 12 años no hubo médico que la pudiera ayudar. Él acababa de ver un milagro. Eso tendría que haber aumentado su fe. Pero resulta que en el momento que su fe tuvo que haber subido, llegan otros a decirle: tu hija ya murió. Porque a veces nosotros somos así. Hay momentos donde creemos, pero hay momentos donde por oír voces extrañas nos desconectamos de la presencia de Dios. En estos días yo estaba analizando algo. Y es que cuando uno predica y uno le sirve al Señor y uno viaja y todo eso, uno siente un cansancio muy extremo en el cuerpo. Y yo decía: ¿por qué si duermo no siento ese descanso que yo necesito? ¿Y sabe qué entendí? Que el mejor descanso, pastor, no está en una cama. El mejor descanso no está en el mejor hotel. El mejor descanso no está en el mejor colchón. El mejor descanso se encuentra en la presencia de Dios. Porque ¿sabe qué pasa? Que a veces tú das y das y das, y ese cansancio que sientes es porque la fortaleza que te daba su presencia ha ido disminuyendo. Pero cuando estás cerca de Jesús, como la mujer del flujo de sangre, la cosa cambia. La cosa cambia porque cambia todo en ti. La presencia de Dios fortalece. Por eso hay gente que aunque esté sufriendo, que aunque haya perdido algo terrenalmente hablando, que aunque esté pasando por enfermedad, tú la ves fortalecida. ¿Y por qué la ves fortalecida? Porque llevó sus cargas al altar. Porque se humilló. Porque reconoció: con mi fuerza yo no puedo, pero necesito de la tuya para volverme a levantar. Porque no se trata de que yo duerma 10 horas o 8 horas. Se trata de que yo pase tiempo contigo. ¿Sabes una cosa? Nosotros somos vasos. Somos vasos. Esa botella, hermano, ¿usted lo hubiera comprado vacía? La de plástico. ¿Usted lo hubiera comprado vacía? No. ¿Qué le interesaba de la botella?
el agua. O sea que yo, este vaso, ese vaso que es el hermano, ese vaso que eres tú, no importa. ¿Sabes qué importa? Que esté lleno de agua. ¿Sabes qué importa? Que tú y yo estemos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que importa. Que estemos llenos de Él. Porque de nada me sirve a mí saber mucha letra. Jairo sabía mucha letra, pero no tenía espíritu, no tenía presencia, no conocía a Jesús, no estaba cerca de la fuente. Y de nada sirve el mucho conocimiento si no está cerca de la fuente. Necesitamos ir a la fuente. Porque un vaso vacío, una botella vacía, no sirve de nada. El vaso puede estar muy bonito, pero vacío a nadie le sirve. Porque no tiene ninguna función. Tú y yo necesitamos, sí o sí, llenarnos en esa fuente. Acercarnos a la fuente de vida eterna. ¿Sabes una cosa? En Salmos 40, la Biblia dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Quiere decir que mientras David esperaba en el pozo, estaba desesperado. Y en medio de su desesperación, él seguía esperando. Dios no le quitó la desesperación. Él estaba ahí todavía en el pozo, esperando, desesperado. Fue hasta que Dios lo sacó del pozo que la desesperación se fue. Y a veces así estamos tú y yo. Estamos esperando en Dios, pero no aprendemos a descansar en Dios. Estamos esperando un milagro, pero el hecho de que el milagro se retrase nos hace estar desesperados porque algo suceda. Y casi queremos hasta ayudarle a Dios. Y casi que hasta decimos, ¿será que Dios no me escuchó esa oración? Voy a hacer otra, a ver si le vuelvo y le repito lo que quiero. Pero tenemos que aprender a descansar. Y que la desesperación se apague. Que el ruido de la desesperación se calle. Porque ya recibimos una orden. No temas. Cree solamente. No tengas miedo porque el miedo paraliza. Jairo tenía que seguir caminando hacia su casa porque en la casa de Jairo fue que sucedió el milagro. Pero el miedo de la noticia que le llegó lo paralizó. Y tiene que llegar la voz de Jesús a casi que gritarle, Jairo, no temas, cree solamente. Donde prácticamente yo imagino que Jesús le pudo haber dicho, oye Jairo, hace unos minutos delante de la multitud te postraste y me dijiste que fuera a sanar a tu hija. ¿Dónde está esa fe que demostraste en aquel momento? ¿Qué pasa? ¿Por qué dejas que el miedo te robe tu fe? ¿Por qué dejas que el miedo te paralice en medio del camino? Si estás caminando hacia ese destino que Dios plantó. Tú y yo tenemos promesas de Dios. Pero para alcanzar las promesas, escúchame muy bien. Para alcanzar las promesas hay que cumplir con las órdenes. Hace unos minutos yo te decía, Jairo recibió 2 órdenes y una promesa. Pero para llegar a la promesa, primero tuvo que obedecer las órdenes. No puede ser primero la promesa y luego las órdenes. Es primero la obediencia. Y después de la obediencia, recibes la promesa. Jairo tuvo que entender eso. Que primero tenía que obedecer para después poder ver la promesa cumplirse en su vida. Algo que tú y yo tenemos que entender es que cuando estamos cerca de Jesús, podemos recibir un milagro. Esperar cerca de Jesús no es lo mismo que esperar lejos de su presencia. Lo mejor que podemos hacer es mantenernos conectados con la fuente. Porque en la fuente hay fortaleza. En la fuente hay gozo. Porque estás esperando, pero no estás afligido. Porque ya le entregaste esa aflicción a Él. Yo hace unos días le decía a una persona, esta persona decía, no, pues es que este tipo de dolor es algo muy duro para el ser humano. Y yo le decía, sí,
Puede que ese tipo de pérdida o de dolor sea muy profundo, pero yo no creo que para Dios haya algo imposible. Y creo que estaríamos equivocadísimos si dijéramos, no, es que ese tipo de dolor, ese se queda, ese Dios no lo sana. Yo creo que para mi Dios no hay nada imposible. Yo creo que al Dios que yo le sirvo, nada le queda grande. Somos nosotros los que a veces hacemos y decimos que a Dios le queda grande cierto trabajo. Pero a Dios no le queda grande nada. Si Él nos creó, Él nos conoce, Él nos diseñó. Y cualquier cosa que se rompa dentro de ti, Él puede volver a hacerla de nuevo. No repararla, hacerla de nuevo. Porque Él es nuestro creador. ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios alimenta nuestra fe. Jairo en aquel momento tal vez se pudo haber sentido que no sabía qué hacer. Cuando le dijeron, ya tu hija se murió, ya no molestes a Jesús. Tal vez él dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero ¿sabes qué? Una palabra de Jesús volvió a activar la fe de Jairo. Y esta palabra que en esta noche he traído de parte de Dios, viene a hacer eso. Viene en medio del camino a decirte, no temas, cree solamente. Porque quizá por mucho tiempo la iglesia ha estado esperando un milagro. Quizá la iglesia ha estado esperando que algo suceda en su casa, que algo suceda en su familia. Y tal vez te encuentras en medio del proceso donde no sabes qué hacer. Si te regresas o te devuelves o sigues avanzando. Pero en medio de ese camino, donde estás viendo que los milagros suceden en la casa de otro, donde estás viendo que los milagros suceden a la mujer del flujo de sangre, pero tú sigues ahí en la mitad esperando por tu milagro. Vengo a decirte de parte de Dios, no temas. No temas, cree solamente. Tú no dependes de lo que dicen las noticias. Tú no dependes de lo que dice la presidenta. Tú no dependes de lo que dice el amigo, el vecino. Tú dependes de lo que Dios ha dicho que Él haría con nosotros. De lo que Él dijo que haría en tu vida. De lo que dijo que haría en tu familia. Y quiero aclararte que por encima de lo que diga el hombre, siempre va a estar la palabra de Dios. Que por encima del pronóstico del ser humano, Dios puede intervenir a mitad del camino. Que cuando el hombre dice, ya no hay nada que hacer por esta ciudad, pero se aparece Jesús y dice, pueblo, no temas, cree solamente. Porque cuando creemos, traemos del mundo espiritual, invisible, al mundo visible, los milagros realizados. La fe es la puerta entre lo que no vemos y lo que veremos. La fe es la garantía de que Dios va a cumplir su promesa. La fe es la garantía que Dios nos da de que si creemos en Él, Él va a responder. ¿Cuál es la garantía que nosotros tenemos al creer en Cristo? La salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú crees? Esa fe es tu garantía de que Jesús dio su vida por ti y de que tienes un lugar en el cielo. Esa fe que tienes. Por eso el diablo siempre va a mandar amigos como los de Jairo para que te roben la fe que te queda. Para que te digan, ya no hay nada que hacer contigo. Ya no hay nada que hacer con tu casa. Pero ¿sabes qué? El Dios al que yo le sirvo me ha dado una garantía. Y me ha dicho que para el que cree en Él, todas las cosas son posibles. Y para el Dios que yo le sirvo, no hay nada que sea imposible. En medio del camino, Jesús todavía sigue escuchándote. Jesús todavía sigue al pendiente de lo que tú estás viviendo. ¿A quién le gustan los procesos? ¿A quién le gustan los procesos? A nadie. ¿Y quién quiere madurar en el Señor? Necesitas un proceso para madurar. No uno, muchos procesos. Pero a pesar de los procesos, vamos a decir en medio del camino, ¿a quién iré?
si solo tú tienes palabras de vida? Hay prueba, hay proceso, pero ¿a dónde me puedo ir? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién va a ser mi doctor? ¿Quién va a ser mi sanador? ¿A dónde huyo? ¿A dónde corro? ¿A dónde me escondo? En ningún lugar. Solo en Él he encontrado palabras de vida eterna que pueden alimentar y fortalecer mi espíritu. Los discípulos tal vez decían, seguir y andar con Jesús es difícil porque Él se mete con personas peligrosas. Porque Él, con lo que dice, hace enojar a los fariseos. Porque Él, con sus acciones, hace que el gobierno quiera hacer cosas en contra de Él. Pero aún así, aunque sea peligroso andar con Él, no puedo apartarme de Él. Y tú y yo, en el camino donde andamos, tampoco es fácil. Porque la Biblia dice que por causa de Cristo somos contados como ovejas a matadero. Pero aunque sepamos y entendamos lo que esa palabra dice, aquí seguimos. ¿Sabes por qué? Porque hemos sido sellados por Él. Porque aunque vivimos la prueba, decimos, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde iré si solo tú me has dado lo que sacia mi espíritu? Ponte de pie en esta noche.